Nadia Navarro, senadora del Partido Acción Nacional, afirma que la detención de migrantes en México se ejecuta sin el marco regulatorio ideal, por lo que se violan derechos humanos como el libre tránsito, la seguridad jurídica, el debido proceso, la asistencia consular, la no discriminación y la dignidad humana. Cuando un extranjero no puede acreditar su estancia legal en México, el INAMI dicta el alojamiento temporal. Sin embargo, las estancias migratorias donde se les mantiene se asemejan más a centros penitenciarios. Las estancias migratorias son lugares más parecidos a cárceles que a estancias de naturaleza administrativa. Es una prisión que te detiene. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, que se encarga de los asuntos migratorios, en México existen 35 estaciones migratorias en 26 estados del país, donde se pueden albergar a 4.300 personas de manera simultánea. Además, hay 348 estancias migratorias provisionales. La legisladora, quien es la secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, asegura que las condiciones en las estaciones migratorias no son óptimas. No ofrecen alimentos adecuados, asesoría legal, separación por grupos de migrantes e incluso llegan a recibir malos tratos como gritos, insultos y castigos. La más reciente tragedia migratoria se sitúa en un punto de la frontera entre México y Estados Unidos, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Eunice Randón, coordinadora de Agenda Migrante, en una entrevista brindó estas declaraciones. Es una situación que debió de haberse atendido de otra forma. Creo que es muy importante saber quiénes son los responsables de lo sucedido. Por un lado, el presidente nos decía en la mañanera que los propios migrantes quemaron unos colchones y eso ocasionó la propagación del fuego. Sin embargo, hay que tener cuidado que con esto no criminalicemos a los migrantes. Y por otro lado, no podemos olvidar que estas personas estaban finalmente bajo el resguardo del Estado. Entonces, también hay una responsabilidad del Estado, porque hay que recordar que esto no era un albergue de migrantes donde los migrantes pueden pasar la noche. Era una estación migratoria en la que las personas están en condición de detención porque estaban de manera irregular en territorio mexicano. Y entonces, la realidad es que muchos de estos probablemente iban a ser deportados a sus países. Eunice también subraya que el lugar de la tragedia era un centro emergente, es decir, centro temporal o un anexo temporal, y es que en Ciudad Juárez en los últimos meses ha sido una olla de presión, donde la cantidad de migrantes que pretenden cruzar la frontera hacia Estados Unidos y quedan varados en la frontera del lado mexicano es cada vez mayor. Incluso calcula que se tienen registrados cerca de 12,000 migrantes en este momento tan solo en Ciudad Juárez. La coordinadora de Agenda Migrante también denuncia que si esto ha sucedido es porque las políticas de migración de Estados Unidos son truculentas. Por mencionarlas de forma superficial, en el título 42, que inicialmente se creó como una medida de contención sanitaria por la pandemia por COVID-19, permite que personas de 8 países, incluido México, puedan ser deportados de forma expedita a México. O las visas humanitarias, que Estados Unidos cataloga como un éxito, no por la cantidad de visas que haya expedido, sino porque ha logrado una disminución del 80% de las personas que intentan cruzar la frontera de forma ilegal. Y es que los migrantes pueden aplicar a estas visas humanitarias, donde cumplir con los requisitos, conseguir una cita o que su caso sea escuchado es muy difícil y poco probable, pero en caso de que intenten pasar de forma indocumentada, tienen como consecuencia que nunca podrán ser candidato a ningún apoyo en Estados Unidos, lo cual provoca que los migrantes ya no intenten cruzar la frontera y queden varados del lado mexicano. Por mientras, los humanos que huyen de circunstancias extremas y arriesgan su vida en busca de seguridad y un futuro mejor, encuentran en las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez un lugar donde son ignorados y criminalizados. Pero cuéntanos, ¿qué opinas?